bienvenidos al nuevo vídeo del Caldero Secreto. Hoy vamos a hablar de un fenómeno poltergeist ocurrido en Reino Unido. Imagina vivir en una casa donde las paredes parecen respirar, donde los objetos se mueven solos y donde una presencia invisible observa cada segundo de tu vida. Esto fue exactamente lo que vivió la familia Hitchin en la década de 1950 en Londres. Hoy voy a contaros uno de los casos paranormales más aterradores y extraños de la historia moderna, y además es el más documentado. Este es el poltergeist de Battersea. Esto que os voy a contar no es una simple historia de fantasmas, es un expediente de más de 2000 fenómenos inexplicables, cartas escritas por un supuesto espíritu, intervención de médiums, parapsicólogos, prensa nacional y en el centro de todo este revuelo, un adolescente. Todo comenzó en enero de 1956 en un barrio al sur de Londres, en la casa de la familia Hitchin. Los Hitchin eran Wally, el padre, que era conductor de trenes, Kitty era la madre, que era ama de casa. Con ellos vivía Sarah, que era la abuela, que era una mujer mayor y bastante delicada de salud, y Shirley, que era una adolescente de 15 años, bastante tranquila y tímida, y que nunca había tenido antecedentes de tener un comportamiento extraño. Los Hitchin vivían en una casa victoriana, antigua, con puertas de madera crujiente, un sótano lleno de humedad y unos techos altos. Era el escenario perfecto para una historia de terror, pero eso ellos aún no lo sabían. Una mañana, Shirley encontró debajo de su cojín una llave de plata. La llave le pareció preciosa y se la enseñó al resto de la familia, que decidieron probar en las cerraduras de la casa, pero la llave no entraba en ninguna. Por lo tanto, no le dieron más importancia, pero Shirley decidió quedarse con ella. Después de esto, esa noche, una noche fría de enero, cuando todos estaban dormidos, en la casa un ruido metálico los despertó. Sonaba como si estuviesen arrastrando muebles o cadenas por el suelo. Revisaron toda la casa, pero no había nada. Pero al día siguiente, los ruidos volvieron. Golpes, pasos en el pasillo, paredes que vibraban. Días después, las cosas fueron aumentando. La ropa doblada volaba desde los cajones, las llaves desaparecían y aparecían en lugares imposibles, y zonas de la casa donde de repente hacía un frío insoportable. La familia estaba aterrorizada, y lo más inquietante de todo ocurría alrededor de Shirley. Los vecinos empezaron a quejarse de los ruidos que oían por la noche. No comprendían cómo en una casa que siempre había sido tranquila, ahora sus vecinos empezaban a hacer tantísimo ruido. Algunos de estos vecinos decían que desde su casa parecía que la casa de los Hitchin crujiese. Y así iban sucediendo los días. Lo que era un simple poltergeist se convirtió en algo más inteligente, por así decirlo. El ente empezó a comunicarse mediante golpes en las paredes. Algo así como código Morse. 2 golpes para un sí, un golpe para un no. Llegados a este punto, y con la familia aterrada, llamaron a la policía. Y ya también habían llamado unos investigadores. Estos investigadores improvisaron preguntas y la entidad respondió. Contaba que era un hombre que había muerto hacía muchos años. Con el tiempo, el espíritu se dio a conocer con el nombre de Donald. Pero es que lo más escalofriante aún estaba por llegar. Donald comenzó a escribir cartas reales escritas a mano, dirigidas a la familia, especialmente a Shirley. Las cartas solían aparecer o bien en la habitación de Shirley o en la mesa de la cocina, firmadas como Donald. A veces estas cartas eran amistosas, otras eran amenazantes. Algunas de las frases que aparecen en la investigación eran: no quiero hacerles daño, pero no me ignoren. Shirley, tú me escuchas, aunque los demás no. No quiero que te vayas de esta casa. Expertos grafólogos compararon estas cartas con el resto de los miembros de la familia. La caligrafía no coincidía con la de nadie, pero las cartas seguían aumentando, casi llegando a aparecer una carta por día. Los vecinos se quejaban de que seguían escuchando los ruidos. Algunos de ellos aseguraban haber visto luces extrañas desde las ventanas. Esto llegaría a la prensa nacional, que lo titularía como el fantasma que escribe cartas en Battersea. Esto hizo que esta calle del sur de Londres se llenase de curiosos. Algunos rezaban, otros insultaban y otros golpeaban la puerta atrevidos
pidiendo hablar con el fantasma. Llegados a este punto, el caso atrajo al investigador paranormal Harold Chivet, quien se convirtió en el aliado de la familia. Este investigador documentó cientos de golpes, movimientos de objetos y cartas. Se intentaron sesiones espiritistas. Una médium llegó a afirmar que Donald era un marinero francés del siglo XIX que había fallecido en un naufragio. En otras ocasiones, este ente decía ser un hombre victoriano que había sido encarcelado injustamente. Lo cierto es que su identidad nunca fue confirmada. Entre los años 1957 y 1958, este fenómeno alcanzó su punto máximo. Candelabros que se encendían solos, objetos que salían volando delante de los periodistas y vecinos. La cama de Shirley algunas veces levitaba levantándose unos centímetros del suelo. Incendios espontáneos en la casa, sin fuente aparente. Mensajes arañados en las paredes que decían: «No se vayan, me he enfadado». La actitud de Donald era un poco ambigua. Unas veces se mostraba protector y le decía a Shirley que nunca permitiría que le hicieran daño. Pero otras veces escribía: «Si me ignoras, lo quemaré todo». Llegados a este punto, se llegó a plantear si esto era un fraude o un fenómeno real. Estaba causando tanta conmoción en el Reino Unido que este caso llegó a ser tratado en el Parlamento británico. Y aquí empezaron los debates entre creyentes y escépticos. Los escépticos afirmaban que Shirley estaba fingiendo, que era ventrílocua, actriz o que se escribía las cartas ella misma. Pero hay que decir que los fenómenos ocurrían también cuando Shirley no estaba presente. Además de esto, hubo más de 30 testigos independientes. En 1960 las cartas bajaron de frecuencia, los golpes cesaron. Shirley creció, ya no era una niña, consiguió trabajo y se marchó de casa. Y Donald desapareció. Nunca hubo una despedida, simplemente silencio. Shirley, de adulta, afirmó siempre lo mismo: «Yo no inventé nada», y Donald existía. A día de hoy, este caso sigue siendo debatido. Se proponen 3 teorías principales: que fuese un poltergeist auténtico, un espíritu inteligente, quizás obsesionado con Shirley, un fenómeno psíquico en el que la mente de Shirley estaba proyectando esa energía de manera inconsciente, o un fraude inconsciente o histeria colectiva. Fue en el 2021 cuando se publicó un libro y un podcast oficial donde se enseñaron estas cartas, grabaciones y testimonios, y el caso volvió para estremecer al mundo. Y aquí termina este caso, que es uno de los más inquietantes de la historia paranormal. ¿Y tú qué opinas? ¿Fue Donald un espíritu real? ¿Fue quizás una proyección de la mente humana? ¿O quizás se trata de algo que aún no tenemos palabras para explicarlo? Lo cierto es que hasta el día de hoy nadie ha logrado resolver por completo el misterio del poltergeist de Battersea. Un día más, si te ha gustado este vídeo, házmelo saber en comentarios. Si te gusta, dale like y suscríbete. ¿Y tú? ¿Te atreverías a pasar una noche en casa de los Shirley?